Ahí está. Bueno, este es el primer tema, chicos. Funciones de varias variables. Bueno, este es mi nombre. Yo soy ingeniero electricista electrónico, o sea que los que se han anotado en este curso de eléctrica somos bastante afines. Y bueno, en análisis matemático 1, ¿qué hicimos? Vimos algo que es funciones de una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? Entonces, funciones reales o escalares de dominio escalar también, ¿no es cierto? Por eso, y esto se lo llamaba una definición completa, es decir, f es una función que aplica de los reales en los reales, tal que para todo x perteneciente al dominio de la función le hace corresponder un y igual a f de x. Si bien parece simple, a análisis 1 lo tuvimos que estudiar mucho, ¿no? Porque acá se sentaron todas las bases del análisis, donde vimos dominio de función, que es lo básico, saber cuál es el dominio de una función, el dominio de existencia de una función, cómo es su imagen, vimos límites, vimos derivadas, vimos diferenciación, integración, etcétera. Todos conceptos muy importantes y muy poderosos, que si bien en la ingeniería pocas veces se usan funciones de escalares de una variable escalar, son conceptos muy poderosos que se aplican a funciones que son multivariables, que ahí sí son, las funciones multivariables son las que en realidad se usan en la ingeniería, ¿no? Pocas se usan de una variable, pero mucho más se utilizan funciones multivariables. Pero el análisis 1 ha sido la base fundamental y poderosa para que podamos entender estas otras funciones que se ven en análisis 2, que se llaman funciones de varias variables. Estas funciones de varias variables las podemos clasificar en tres grandes grupos. Un grupo que se denomina campos escalares. ¿Por qué se le llama campos escalares? Porque la imagen de la función, o de este gran grupo de funciones, la imagen es un escalar. Y después otro gran grupo son las funciones vectoriales y otro gran grupo son los campos vectoriales. En estos dos grandes grupos vectoriales hacen la idea, para que sepamos, ¿no es cierto?, de que son funciones de imagen vectorial. Es decir, que nuestra imagen es un vectorcito que depende de variables del dominio. Ya vamos a ir viendo cada uno en particular y siempre vamos a estar trabajando cada tema con estos tres grandes grupos. Lo básico de toda función siempre es ver en qué dominio de existencia tiene, ¿no es cierto? ¿Qué dominio de existencia tiene y cómo es su imagen? Pero nos concentramos mucho en definir, ¿no es cierto?, en cómo es el dominio de existencia. Bueno, empezamos con el primer gran grupo, los campos escalares. Acá vemos el caso general. ¿Ven? Acá está el conjunto de llegadas, que es R, lo que me está diciendo que la imagen es una escala. Ahora, como son funciones de varias variables, en este caso ya no tenemos un dominio unidimensional como en análisis 1, sino que tenemos elementos del dominio que son n-dimensionales. Nosotros hemos visto en álgebra elementos, vectores n-dimensionales, ¿no es cierto? Es decir, mi conjunto de partida está lleno de elementos del dominio que tienen n componentes, es decir, enuplas fijas, muchas, en general muchas, que tienen una imagen real, pero que estos elementos del dominio son n-dimensionales, es decir, cada vectorcito tienen n componentes. Por lo tanto, podemos decir de que tiene
x1, x2, xn variables independientes. Bueno, ¿cómo se lee esta definición? Esta definición se lee de esta manera. F es una función que aplica de Rn a R, tal que para todo x1, x2, xn, en upla, perteneciente al dominio de la función, le asigna una i escalar, ¿no es cierto?, igual a f de x1, x2, xn. Acá i es el nombre de la variable dependiente, solamente es el nombre, y la ley de asignación, es decir, los valores que toman, están referidos con la ley de asignación f. F es la que me dice qué operaciones se hacen con x1, x2, xn para dar el valor de i. Entonces ya acá tenemos n variables dependientes, perdón, n variables independientes, de la cual depende i. Ahora, yendo a algo más chico, digamos, y que se trabaja mucho en los prácticos, son funciones de dos variables independientes. Entonces acá tendríamos un caso, del caso general pasamos a un caso que se trabaja mucho en el práctico, que es f, función que aplica de R2 en R, tal que para todo xy perteneciente al dominio de la función B es un vectorcito dodimensional, ¿no es cierto? X, Y como variables del dominio es de R2. Perteneciente al dominio de la función le hace corresponde un Z, que es escalar, igual a f de xy. Z es el nombre de la variable dependiente y f es la ley de asignación de valores para esa variable dependiente. Es decir, f es la que me dice qué operaciones se hacen con xy para darme el valor de z. El dominio, y acá es la parte que hacemos siempre con una función, cuando nos presenta una función, establecer el dominio. Acá está expresado en forma comprensiva. El dominio de f es igual a qué, y acá se abre la llavecita de conjunto. Dice, todos los pares ordenados xy pertenecientes a R2 es el conjunto de partida, ¿no es cierto? Todos los pares ordenados xy pertenecientes a R2 tal que z es igual a f de xy, es decir, tal que z existe. Bueno, esto es a nivel teórico, cuando vienen los prácticos se desarrolla un poco más esto. En cuanto a la imagen o rango, se llama IDF, ¿no es cierto? Bueno, se abre la llavecita de conjunto que dice, son todos los elementos Z pertenecientes a R, que es el conjunto de llegada, ¿no es cierto? Tal que XY pertenece al dominio de la función. Bueno, después están lo que pasa en las funciones escalares, en los campos escalares, es que lo podemos dar a la función en forma explícita o en forma implícita. Este es solamente para el caso de campos escalares. ¿Por qué? Porque la variable dependiente la puedo poner en forma explícita, es decir, z igual a f de xy. Acá estoy explicitando cómo es la relación entre z y las variables independientes xy. Acá un ejemplo es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Por esta función la van a ver seguido porque es una función de un campo escalar de dos variables que lo usamos mucho como para los ejemplos porque es muy didáctico. ¿Ve? Acá z está explicitada como es la dependencia de x y de y a través de estas operaciones. Mientras que la forma implícita es expresarlo de esta forma, donde todas las variables están en un solo miembro, y en el segundo miembro puede ser 0 o algún otro número, un número fijo. Y, por ejemplo, esta, ¿no es cierto? 9 más y cuadrado por z menos x igual a 0, donde acá no está explicitado exactamente cómo es la dependencia de z respecto a las otras dos variables. Es más, acá podríamos establecer a x como variable dependiente, ¿no es cierto? Y despejar x y que sea x la variable dependiente. O despejar z. Únicamente cuando yo logre despejar una de las variables, voy a poder decir que está expresada en forma explícita. De lo contrario, seguirá siendo implícita.
Y en algunos casos es imposible despejar la variable dependiente, ¿eh? Que ese es el caso en que se trabaja con el teorema después de las funciones implícitas, ¿no? Para ver la existencia de la función o no. Bueno, una función de este tipo, z igual a f de x, tiene un gráfico, esto sería la gráfica, tiene un gráfico de este tipo. Si se fijan, es una superficie en el espacio. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué me da una superficie en el espacio? Muy sencillo, porque todos los elementos xy del dominio están en un plano, ¿no es cierto? En el plano xy. Por lo tanto, mi dominio va a ser un pedazo plano, una parte de R2 del plano xy. En este caso lo tengo acá. Este sería mi dominio de la función, ¿no? Supongamos que lo hemos definido, lo hemos encontrado, y es este. Bueno, a cada punto, por definición de función, a cada punto le corresponde solamente una imagen, un solo z, ¿ves? Un solo valor de la variable dependiente z, que es la que le da como una especie de relieve, ¿no es cierto? Le da la altitud. ¿Eh? Entonces, el punto del gráfico, fíjense, es un xy que es del dominio y un z que es la imagen, ¿ves? Xy, f de xy. Y así pasa con todos los demás puntos del dominio. Entonces, que le da a cada punto del dominio un z que le da un relieve, ¿cierto? Entonces, esto termina siendo como si fuese una tela o un manto que está en el piso, que con la función que le va dando el relieve, se levanta según los valores de esa función, ¿cierto? Entonces termina siendo una superficie en el espacio. Entonces siempre que veamos z igual a f de xy, se va a tratar de una superficie en el espacio. Una función escalar o campo escalar de dos variables independientes. Por supuesto, si queremos hacer un campo escalar de tres variables independientes, no se puede graficar porque tendríamos la variable dependiente más las tres variables independientes, seríamos 4. No se puede graficar. O tendríamos que graficar el dominio solo o la imagen sola. ¿Mm? Es decir, estos gráficos son solamente para funciones de R2 en R. Y bueno, acá es un ejercicio, algo que seguramente van a hacer muchos en el práctico, pero es como para ir viendo cómo se saca el dominio de una función. ¿No? Acá dice establecer el dominio de imagen y graficar el dominio, no la función, sino graficar el dominio para saber qué puntos toma del plano. Bueno, acá es necesario establecer condiciones según cómo es la operatoria que tienen acá las variables independientes para establecer cómo es z, ¿no es cierto? Entonces, según cómo es la operatoria acá con las variables independientes, son las condiciones que yo puedo extraer para ver, deducir cuál es mi dominio. Entonces, una de las condiciones es la condición de existencia del logaritmo, ¿no es cierto? La condición de existencia del logaritmo dice que el número o del argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces ya eso es una condición por la existencia solamente del logaritmo. Entonces x más y igual a menos 2 mayor que 0, condición de existencia del logaritmo. Y la otra es por tener al logaritmo en el denominador. Ustedes saben que el logaritmo de 1 es 0 y 0 no puede estar en el denominador, ¿no es cierto? Porque si no, no hay valor de la función. Por lo tanto, el x más y menos 2 no puede valer 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces, una por la definición del logaritmo y la otra por estar el logaritmo en el denominador, son dos condiciones que debo contemplar. Entonces, bueno, ahora lo que hago es despejar las y, porque uno está más acostumbrado a ver la y de un lado y la variable independiente del otro, ¿no es cierto? Entonces, si yo despejo y, me va a quedar más 2 del otro lado
y menos x del otro lado, ¿cierto? Entonces me queda menos x más 2. ¿Sí? El mayor me está diciendo que no toma el igual, entonces el mayor no toma el igual. Eso significa que si yo grafico la recta y igual menos x más 2, esa recta no la tomaría, porque me dice mayor, ¿no es cierto? La primera condición. Al no tomarla significa que la debo graficar en línea de punto. ¿Eh? Entonces, línea de punto significa que no la toma. Esto ya estamos acá en el gráfico, ¿no? Y ahora, el mayor significa que es todo para arriba. Y ahora, algunos se pueden preguntar por qué rayo todo para arriba y por qué no rayo todo para abajo. Son las dos posibilidades, ¿no es cierto? Bueno, acá es muy sencillo porque para todo x, por ejemplo, para este x que tengo acá, le corresponde un y que está acá, ¿no es cierto? Que está en el eje. Un y que está en el eje. Es decir, estamos hablando de los puntos de la recta, ¿no? Un x que está acá le corresponde un punto de la eje y le corresponde un y. Un y mayor son todos los y que están por encima de ese y. Y eso me pasa para todos los x. Si yo elijo otro x, va a tener un y de la recta, ¿no es cierto? Bueno, todos los y mayores a ese y son todos los que están arriba. Entonces es muy sencillo de decir, cuando es y mayor, va a ser todo lo que está por encima de la recta. Bien, esa es la condición 1. Fíjense la condición 2. Me dice, fíjense que yo acá cuando despeje, me va a quedar menos 2, pasa para allá, se me suma el 1. Me va a quedar 3 positivo, ¿no es cierto? Y el menos x, sí, se me va a ir para allá menos x. Pero es solamente el distinto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que pasa. La segunda condición es y distinto de menos x más 3. Entonces, yo grafico la recta y igual a menos x más 3 y sé que esa no la debo tomar. Como no la debo tomar, la gráfico en línea de punto. Quiere decir que por la condición 2 yo puedo tomar cualquier punto del plano menos esa recta. Ahora, lo importante es que debe cumplir las dos condiciones a la vez. Entonces ahí es cuando hago un gráfico integrador donde tengo que hacer la intersección de los puntos. ¿Por qué? Porque debe cumplir las dos condiciones a la vez. Entonces, debe cumplir la condición 1, que es esta recta donde corta en 2, 2, todos los puntos para arriba, pero sin tomar los puntos que corten 3, 3, ¿no es cierto? Que es esta recta. Fíjense, que no dijimos, pero me imagino que ya saben graficarlo esto. La recta menos x más 3, este 3 la ordenada al origen. El menos x significa que es menos 1. Pendiente menos 1 son 135 grados respecto al eje positivo. O sea que me va a cortar el x también en 3. Lo mismo que pasa con la otra recta. Cortaba en 2 y cortaba en 2 con la misma pendiente. Entonces, no toma ninguna de las dos rectas y puede tomar todos los puntos por encima de la primera recta. ¿Ya? ¿Cómo se define en forma comprensiva el dominio? Bueno, el dominio de Z o de F, podría haber puesto de F, es igual a todos los X pertenecientes a R2, tal que Y sea mayor que menos X más 2, son las condiciones, y distinto de menos X más 3, ¿eh? Cuyo gráfico es integrador de este. Y la Z, fíjense que son todos los Z pertenecientes a los reales menos 0. ¿Por qué digo esto? Porque el logaritmo puede ir de valores muy pequeños hasta menos infinito y muy pequeños hasta más infinito. Pero no puede valer 0, ¿no es cierto? Y al 0 no lo puede tocar porque por más grande que se haga 1 dividido infinito o menos infinito, siempre es una unidad muy pequeña, pero al 0 no lo toca nunca. Por eso
decimos que el z son todos los reales menos el 0. ¿Quieren preguntar algo sobre este ejemplo? No, profe, todo bien. Perfecto. Cualquier cosa también me pueden Sí, preguntar. Bueno. Ahora, acá estaríamos en la idea de tratar de graficar una función. Siempre que le pidamos graficar en el práctico o en algún examen, lo que sea, va a ser gráficas regulares. Es decir, yo entiendo que en álgebra han visto las gráficas cuádricas, es decir, las elipses, los paraboloides, los elipsoides, los hiperboloides. Y bueno, y si no lo han visto, lo pueden hacer con una simple estrategia, ¿no es cierto? Es decir, estas se llaman cuádricas, es decir, cuando aparece el x cuadrado, el y cuadrado, con signo más, como en este caso, o con signo menos, etc. Puede ser, esto se llama gráficas en el espacio. Y siempre vamos a graficar cosas, imágenes que son regulares, esas como las que le he nombrado, ¿no? También pueden ser conos, esferas, etc. Elipsoides. Cuando tengan una función así de dos variables, ya saben que es una superficie. Ahora, en este caso, yo puedo no saber de qué superficie se trata y sin embargo tener una estrategia para graficarla, graficar esa superficie. Una estrategia es, bueno, empezar a ver los cortes en los ejes, cómo corta mi superficie al saber que es un campo escalar de dos variables, sé que es una superficie. Entonces, puedo intentar ver cómo son los cortes en los tres ejes, después cómo son los cortes en los planos coordenados, y después ver alguna otra cosita que pueda llegar a interpretar de mi función, de la función que me da. Por ejemplo, en este caso, el corte de los ejes, ¿qué significa? Que tengo que hacer dos variables nulas, ¿no es cierto? Si yo hago x e y 0, voy a saber dónde me cortan en z. Y bueno, como esta es una función donde el x cuadrado, que siempre va a ser positivo, más el y cuadrado, que siempre va a ser positivo, están sumados, ¿cierto? Yo cuando pongo x e y 0, es obvio que me va a dar z0, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con cualquier otra combinación. Es decir, si yo hago x 0, z0 o y 0, z0, me va a dar el corte en definitiva de los tres ejes, está justo en el origen. Ahí, en ese puntito. Ahí corta mi superficie a los tres ejes. Después lo que puedo intentar es ver cómo es el corte de la superficie en los planos coordenados. Entonces digo, bueno, si hago una de las coordenadas 0, voy a saber cómo corta mi superficie al plano IZ, 0 y Z, ¿no es cierto? Que es el plano que tiene todos los puntos con x0. Ahora, mi superficie con todos los puntos x igual a 0 se transforma en esta ecuación. Todos los puntos con x igual a 0 se transforma en z igual a y cuadrado. Eso es una parábola que ya se grafica en el plano IZ. La trabajo ahí, ¿ves? Entonces tengo el punto y una parábola, que por supuesto la parábola es infinita. Lo mismo me va a pasar si yo hago el I0. Voy a ver cómo me corta Z en el plano XZ, cómo corta mi superficie al plano XZ, ¿no? Es decir, con todos los elementos Y que valen 0. Y me va a pasar lo mismo, ¿ves? Voy a tener mi superficie, al tener el I0, se transforma en esta ecuación z igual a x cuadrado, que en el plano xz, x0z, también es una parábola. Z igual a x cuadrado, que la sé graficar. Ahora ya
se complica un poco más que los gráficos de análisis 1, ¿no? Porque ahora estamos graficando en dos planos del espacio, ¿no? Planos coordenados. Y ahora, particularmente porque veo que x cuadrado más y cuadrado es, la ley de asignación es x cuadrado más y cuadrado, veo que para zetas constantes yo voy a tener circunferencias. ¿Se acuerdan que x cuadrado más y cuadrado igual a un valor constante, el valor del radio al cuadrado? Es decir, me daría una circunferencia cuyo radio sería la raíz cuadrada del valor fijo de z. Entonces, fíjense, yo le doy valores a z. Z por empezar no puede ser negativo porque la ley de asignación es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aplico z igual 0, ¿qué me da? Bueno, el único punto que tengo ahí, que sería una circunferencia de radio 0. Ahora, cuando z es 1, voy a tener una circunferencia de radio 1. ¿Pero en dónde? A la altura de z1. No en cualquier parte. Es para z1, es decir, es la intersección del plano z igual a 1 con mi superficie, que me da una circunferencia de radio 1. Otro valor entero sería si z es igual a 4, para no ir con decimales, ¿no es cierto? Z igual a 4. Me da una circunferencia a la altura de z4 de radio 2, porque este es el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, a la altura de z igual a 4, que es este plano, su intersección con la superficie me da una circunferencia de radio 2. Ahora, si yo integro todas las curvas, fíjense, tengo el punto, la primera parábola, la segunda parábola y mis cortes a z constante son circunferencias. Entonces, eso no es otra cosa que lo que llamamos paraboloide de revolución. Es decir, sin saber previamente qué gráfica teníamos, la hemos ido desglosando, viendo cortes en los ejes, los cortes en los planos coordenados y otros cortes según la característica de la ley de asignación. Parábola de revolución. ¿Por qué se llama de revolución? Muy sencillo, porque si yo hago media nomás de estas parábolas y la hago girar sobre el eje de simetría, que es z, obtengo la gráfica. La hago girar, la hago revolucionar y obtengo la gráfica. También existen paraboloides que no son de revolución, sino paraboloides hiperbólicos. En ese caso, mis cortes a z constante, en vez de ser circunferencias, serían elipses. Paraboloides elípticos serían. Bien. Esa sería una técnica para graficar, ¿no? Para graficar una función, un campo escalar. Bueno, este es el otro gran grupo. Funciones vectoriales. Fíjense que este es al revés que el campo escalar. ¿Ve? Este, en vez de tener dominio n dimensional, ahora el dominio es escalar. Y en la imagen, en vez de ser escalar, es vectorial, ¿no es cierto? Entonces, tenemos como imagen es un vector m dimensional, es decir, vamos a tener una mu plano, ¿no es cierto? Es decir, m componentes, por lo tanto, m variables dependientes de la única variable independiente que parte de acá de R, del conjunto de partida R. Entonces, es como se lee esta función vectorial. Fíjense que está en negrita. Al ponerla en negrita significa que es una función vectorial. F es una función vectorial que aplica de R en Rm, tal que para todo t perteneciente al dominio de la función vectorial, le hace corresponder a un I vectorial igual a F de t, que también es vectorial, ¿cierto? Fíjense, el I está en negrita, significa que es vector,
y el F de T, el F está en negrita, significa que es vector. El I es el nombre del vector imagen, y F es la ley de asignación de ese vector. Es decir, son las operaciones que se tienen que hacer con T para dar el valor de I. Acá está expresado ya explayándonos un poco más, ¿no es cierto? Es decir, I es un vectorcito de la imagen que tiene M componentes. Estos serían los nombres de cada componente. La componente 1 se llama I1, la segunda I2 y la mésima IM. Y esta sería la ley de asignación de cada componente. Es decir, el F vectorial, la ley de asignación vectorial, llamémosle, tiene también su desglose, que son, la primer componente tiene esta ley de asignación que se llama F1, es decir, acá me dice todas las operaciones que tengo que hacer con T para obtener el valor de I1. Acá con F2 lo mismo y con FM lo mismo. Entonces, siempre que pongamos F1, F2, FM, estas son las leyes de asignación de cada componente. En este caso general, algo que podemos llegar a trabajar en el práctico es con números más chicos, por ejemplo este. F es una función vectorial que aplica de R en R2, es decir, que mi imagen va a ser dos-dimensional. Tal que para todo T perteneciente al dominio de la función vectorial, le hace corresponder a un XY igual a F de T. Fíjense que acá XY, que solemos llamar dominio en las funciones escalares, acá el XY le hemos dado el nombre de variable dependiente, es decir, X e Y en este caso es la imagen de la función vectorial que dependen de T. Estos son los nombres. Acá, si bien le dimos nombre I1, I2 y M, con el nombre no nos debemos confundir, simplemente es un nombre de variable, ¿no es cierto? X y Y son los nombres de las variables dependientes y T es el nombre de la variable independiente. Y F vectorial es la ley de asignación. ¿Para qué se usan estas funciones vectoriales? Estas se utilizan mucho para ecuaciones de movimiento, donde se aplica en física, se aplican, ¿no es cierto?, ecuaciones de movimiento donde trabajamos con velocidades que son vectoriales, aceleraciones que pueden ser vectoriales y que pueden estar o en el plano o en el espacio, ¿no es cierto? La velocidad de un objeto, ya sea puntual o no puntual, que puede ir variando en su dirección, lo cual lo hace vectorial. Puede estar ese desarrollo de la velocidad, del espacio o de la aceleración, puede estar tanto en un espacio plano como en un espacio tridimensional, ¿no es cierto? Y T normalmente suele llamarse parámetro, porque este suele ser el tiempo. Entonces, normalmente se le llama parámetro porque es algo que es un eje, digamos, la variable independiente, tiempo, es un eje que normalmente no se grafica. Se grafica si el elemento que está en el espacio o en el plano, que eso está en R2. En R2 o en R3 si estamos trabajando en el espacio, con velocidad en el espacio, o con aceleración en el espacio. En este caso estaríamos trabajando en el plano, imagen en el plano, y bueno, ya dijimos cómo se define. Estas se le llaman ecuaciones paramétricas, donde X, que es la primera variable dependiente, le explicitamos su vinculación con la función, su ley de asignación, que es F1, e Y con F2, ¿no es cierto? Y acá decimos qué operaciones se deben hacer con T para dar el valor de X, de la posición X, del gráfico, y qué operaciones hacemos con T para dar los valores ahí, ¿cierto? Entonces, dado un valor de tiempo, digamos, o un valor de T, me da un valor fijo de X y un valor fijo de Y. F1 de T, F2 de T. Y eso me genera un punto.
Un punto XY. Este punto XY puede ser la posición de un objeto puntual, ¿no es cierto? O del centro de gravedad de algún elemento plano, digamos, algún elemento plano. Si estuviéramos en el espacio sería algún elemento sólido. Bien. También existen lo que se llaman las ecuaciones vectoriales de esto. Fíjense que nos concentramos siempre en la imagen, ¿no? La ecuación vectorial se puede decir, bueno, este sería el X, dado con la ley de asignación, por Y, que sería el versor del eje X, ¿no es cierto? La dirección del versor del eje X estaría acá. Más F2 por J, que sería la dirección, el versor dirección del eje Y. Entonces, este sería el vectorcito, que se llama vectorcito de posición, que me dice en qué posición está el punto, o lo que yo he obtenido, ¿no? El X y el Y. Punto y vector de posición, hay una relación que es biunívoca, es decir, un vector de posición, un punto. Es decir, estaríamos hablando de lo mismo. En cuanto a la definición del dominio, tenemos el dominio de la función, van a ser todos los elementos T, ¿no es cierto? Todos los elementos que pertenecen a los reales, tal que X y exista. Es decir, que estas funciones existan. Y la imagen o rango serán todos los XY, o dado en la forma de ley de asignación, perteneciente a R2, tal que T pertenezca al dominio. Fíjense que siempre estamos hablando de todos los elementos, ¿no? Cuando empezamos la llave, decimos, acá todos los T, tal que se cumple esto, acá serían todos los XY, tales que se cumple esto. Bien. Esta otra sería para el caso de estar con una imagen en R3, ¿no es cierto? En R3. Y acá medio que lo deje como para que ustedes hagan un ejercicio teórico, digamos, de cómo serían todas estas definiciones, incluso la gráfica, en el espacio. Sería todo con una variable más, ¿no es cierto? Acá tendría que ir XZ, acá tendría F1, F2, F3, ¿cierto? Acá F1, F2, F3. El punto sería en el espacio, el vector posición sería en el espacio. Bueno, sería como para que ustedes se concentren y trabajen con el lápiz un poquito en un ejercicio teórico. Pero, sería totalmente análogo. Si alguien quiere preguntar algo de esto, si no, vamos al ejemplo. A ver, acá voy a ver si alguien me preguntó algo en el chat. Disculpe, genial. Tuve que salir y entrar desde el teléfono, se metió el Zoom en la PC. Bueno, lástima. De todas maneras, vamos a esto está grabado, ¿no es cierto? Después les voy a dar la grabación a ustedes. Bueno, acá hay un ejercicio que es bastante didáctico. Está dado así, en forma práctica, digamos. F de t, ahora le pongo, para no hacerlo negrita, ¿no es cierto? Le pongo la rayita arriba. E igual a coseno de t, seno de t. Fíjese, este es una función vectorial que va de R, P, la variable independiente es t, de R a R2, porque mi imagen es de dos componentes. Y la ley de asignación es esta. Acá me dice qué operaciones se hacen con t. Primer componente, que sería el x. Acá el nombre de las variables, ¿no es cierto? Cuando yo quiera graficar, si es que sí, acá lo graficamos. Este sería x la primera componente y la segunda componente para establecer la posición del punto, ¿no es cierto? Esto digo que es didáctico porque serían los puntos de una circunferencia trigonométrica. Es fácil de graficar. Normalmente los campos, las funciones vectoriales, normalmente no se grafican porque si la ley de asignación es media compleja, los gráficos no son fáciles. En este caso, como es una función vectorial didáctica, sí graficamos la imagen.
Y como vemos acá, tanto para el coseno como para el seno, t puede tomar cualquier valor y siempre me da un valor de coseno y un valor de seno, ¿cierto? Entonces, si me piden cuál es el dominio, voy a tener todas las rectas del dominio, todas las rectas t, ¿cierto? Gráfica del dominio, ¿ves? ¿Cómo se grafica en una recta? Bueno, esto lo debemos haber visto en análisis 1. Se hace la recta t y se hace una línea que pase por el cero, gruesa, con las flechitas de un lado y el otro, que esto está indicando que toma toda la recta. O sea que en cuanto a dominio, acá no tenemos problema. En cuanto a la gráfica de la imagen, que acá sí la graficamos por ser un ejercicio didáctico, es sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tomo la distancia de un punto de la imagen, que sería un X y un Y, la distancia al origen, me da una circunferencia de radio 1, que es la circunferencia trigonométrica. Elevo al cuadrado, ve acá sacamos la distancia con la raíz y todo. Y bueno, coseno cuadrado, que es el X, ¿cierto? XY, este es el X, este es el Y, reemplazo, coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es la ecuación trigonométrica fundamental, ¿no es cierto? La ecuación fundamental de trigonometría, que vale 1. Este es el formato más fácil que solemos ver para decir que hay una circunferencia, ¿no es cierto? Sacándole la raíz. Este sería el radio al cuadrado, pero al ser 1, sigue siendo 1. Y bueno, es fácil porque el coseno de 0 me da 1, ¿no es cierto? Estamos acá. El seno de 0 es 0. O sea que estamos acá, ¿ves? 1, 0. Cuando vamos al ángulo pi sobre 2, se recorre en este sentido, ¿no? En pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0, es decir, estamos en x0, y el seno de pi sobre 2 es 1, estamos en este punto. Y así sucesivamente vamos dando vueltas. Bueno, acá la imagen, el dominio ya lo graficamos y lo definimos en forma comprensiva. La imagen son todos los x pertenecientes a R2, tal que x cuadrado más y cuadrado igual a 1, es decir, la circunferencia. Otro ejercicio, ya en R3, ¿ves? Una función vectorial de R en R3. Tengo 3 componentes. Profe, Sí, una consulta. En el caso anterior, sí. tendríamos un valor de imagen que tiene más de un dominio. Claro, el dominio eso es R, ¿no es cierto? Son todos los t, que es una variable escalar, que pueden tomar el coseno y el seno. Entonces, para cada valor de t voy a tener un puntito, un vectorcito position o un punto. La puedo ver de las dos formas, como vector position o como punto, ¿no es cierto? Si lo veo como punto, es en 0, va a ser 1, 0, va a ser 1, 0, es ese punto. Pero si lo veo como vector position, va a ser un vectorcito con la flechita que me indica el punto. Es decir, componente 1 vale 1 y componente 2 vale 0. Es decir, un vectorcito que me apunta a este punto. Es decir, punto y vector position terminan acá en el mismo punto. Y así para todos los puntos pasa lo mismo. Para otro t me va a dar otro punto o vector position, según como lo quiera ver. Por eso dijimos recién que un punto y el vector position son una relación biunívoca que están identificando siempre, van al mismo lugar, es decir, a ese punto. No sé si respondí. Sí. Gracias, profe. El asunto es que siempre vamos a tener una imagen que es 2-dimensional, ¿no es cierto?, en ese ejercicio. Y acá vamos a tener una imagen tridimensional, es decir, tenemos 3 componentes. El esfuerzo nuestro es darle nombre a cada componente, le llamamos X y Z. Entonces, a la primera componente le llamamos variable X, a la segunda componente le llamamos variable Y,
Y la tercer componente le llamó variable z. Todas estas son variables dependientes de t. Y esta, t cuadrado, es la ley de asignación de x, raíz de t es la ley de asignación de y, y logaritmo de 10 menos t es la ley de asignación de z. Es decir, estos son los nombres de las variables y acá está la ley de asignación. Es decir, si yo hago t cuadrado, tomo un valor de t cualquiera, bueno, me va a dar, según esta ley de asignación, un valor de x, un valor de y, un valor de z. Es decir, no puedo tomar, para cada punto que quiera agarrar, no puedo tomar t distintos. Tengo que tomar un t para los 3 valores, tengo un punto. Otro t para los 3 valores, tengo otro punto, ¿cierto? Es decir, siempre dándonos cuenta de eso. Entonces, para que exista esta función vectorial, deben existir las 3 componentes. Entonces, tengo que hacer el esfuerzo de ver cómo es el dominio de cada componente. Ahora, si ustedes se fijan, por eso en el práctico trabajan mucho con campos escalares. Porque si se fijan, esta componente, que es la primer componente del campo vectorial, es una función escalar. ¿Ves? X igual a t cuadrado, una función escalar. Esta otra es y igual a raíz de t. Z igual a logaritmo de t. Cada componente termina siendo una función escalar, que serían del primer grupo, ¿no? Del primer gran grupo. En este caso serían de análisis 1, ¿no es cierto? Porque el dominio es unidimensional. Bien, como las 3 tienen que existir, me fijo, bueno, el t cuadrado existe para todo punto, o sea que acá no hay drama, el t puede tomar cualquier valor. Ahora, en los otros sí tengo restricciones. Raíz cuadrada de t para ahí. Entonces, sé que t tiene que ser mayor o igual que 0. Y z me dice logaritmo, ¿cierto? Entonces, yo sé que hay una definición de logaritmo. Entonces, 10 menos t tiene que ser mayor que 0. Mayor y no igual. O sea que ese mayor lo tengo que respetar. Si yo despejo t, como t está en negativo, lo paso al otro miembro y me queda en positivo. Me queda t menor que 10. Por lo tanto, mido por esto por existencia del logaritmo. Entonces, si hago la intersección de los 3, esta no tiene restricción, esta sí y esta sí. Tengo que hacer la intersección. ¿Por qué la intersección? Porque tienen que existir las 3 componentes. No puede haber 2 que existan ni una que no exista. Es decir, no puedo tomar un t que sea 11, por ejemplo, porque acá me está diciendo que t tiene que ser menor que 10. Por más que esta exista, en T11, esta no existe. Entonces tienen que existir las 3. Entonces hago la intersección. Y la intersección me dice que tiene que ser t mayor o igual que 0 y t menor que 10. Gráficamente es esto. Este es el dominio, que es unidimensional, es la recta t. Estamos graficando solo dominio acá. Acá hago el circulito relleno porque el 0 lo puede tomar, ¿ve? Mayor o igual. Y vamos para allá. Hasta que llegamos al 10, que me dice menor que 10. Acá circulito vacío porque no puedo tomar el 10. Y este es mi dominio. Acá en forma comprensiva lo hago como un intervalo. Cerrado en 0, 10 abierto. Y la imagen, bueno, serán según la ley de asignación tal que T esté en el dominio, es decir, esté dentro de este rango. Bien. Si alguien quiere preguntar algo sobre funciones vectoriales, pregunte ahora. Si no, seguimos. Bueno, este es el otro gran grupo. Son los campos vectoriales. ¿Para qué se usan los campos vectoriales? Se usa mucho en la física, por ejemplo, en R2, en R2, R3, en R3. ¿Por qué? Porque vos podés tener un objeto, por ejemplo, en el espacio puntual y tener
un objeto, ese objeto puntual ser susceptible a un campo de fuerzas que también trabaja en ese mismo espacio tridimensional. Entonces tenés un elemento ubicado en un X y Z del espacio que es afectado por un campo vectorial F, que puede ser un campo de fuerzas. Entonces mi dominio van a ser los puntos X y Z, y según qué posición tenga en X y Z, la función tiene un cierto valor de intensidad de la fuerza. Eso es típico de los campos eléctricos o electromagnéticos, que se trabaja o en el espacio o en campos planos. Entonces, ya esto lo vamos a volver a repetir cuando sigamos avanzando en el tema. El caso general, ¿cuál sería? El más general de todo y matemática pura, ¿no? Ya sin aplicación física todavía. Sería todas las funciones vector, F es la función vector, el campo vectorial que aplica de Rn en Rm. Es como si juntáramos los dos casos anteriores, ¿no es cierto? De Rn a Rm, tal que para todo vectorcito n dimensional perteneciente al dominio del campo vectorial, nos hace corresponder un I vectorial igual a F de X1, X2, Xn, que son del dominio. Este es el nombre de la variable dependiente vectorial, el I, y esta F sería la ley de asignación. Y acá se discrimina cómo es ese vectorcito imagen y cómo es la ley de asignación de ese vectorcito imagen. Decimos que el vectorcito imagen, y negrita, está compuesto por m componentes. ¿Ven? El espacio m dimensional, el espacio de llegada. Entonces tenemos m componentes, estos son el nombre de las variables dependientes, y esta sería la ley de asignación que dice cómo combinamos o qué operaciones hacemos con el vectorcito dominio con las variables independientes, x1, x2, xn, que es mi vectorcito dominio, para darme el valor de I1. Lo mismo con F2, todas las operaciones que hay que hacer con x1, x2, xn, para obtener el valor de I2 y así sucesivamente. Esta es la forma compacta, esta es la forma ya más explicitada, ¿no es cierto? Más completa. Si vamos a una cuestión un poco más chica, es decir, como trabajamos en la física, en que los dos, tanto campo de salida como campo de llegada, pues, o espacio de salida y espacio de llegada son de la misma dimensión, R2 a R2 o R3 a R3, en este caso estamos viendo R2 en R2, se lee de esta manera: F es el campo vectorial que aplica de R2 en R2, tal que para todo par ordenado XY perteneciente al dominio de la función, le hace corresponder un par ordenado V igual a F de XY. Este V no le hemos llamado I1 y 2, le hemos llamado V. No nos debemos preocupar por el nombre de las variables dependientes. Lo que sí me está diciendo es que es un vectorcito imagen V dodimensional, que es casualmente la dodimensional del conjunto de llegada. Y también me está diciendo que cada elemento del dominio es dodimensional, le llamamos XY a la variable independiente, que también es de dodimensional, de espacio dodimensional. Y esta sería la función vectorial y estas serían las funciones componentes, como sería la ley de asignación de cada función componente. El dominio del campo vectorial son todos los de XY pertenecientes a R2, tal que U y V existen a través de esta ley de asignación F1 y F2. Y la imagen serán todos los U y V, tal que XY pertenece al dominio. Bueno, acá
también igual que antes, le puse esta función como para que ustedes definan dominio de imagen como un ejercicio teórico. ¿Eh? Es muy fácil, se pone un elemento más acá, sea W, por ejemplo, y acá un elemento más, F3. ¿Eh? Y acá igual. Este sería F, que aplica de R3 en R3, tal que para todo X y Z pertenece al dominio de F, le hace corresponder W igual a F de X y Z. Y esta sería la ley de asignación de cada función componente. ¿Mm? Si se fijan, acá tenemos un ejercicio. Un ejercicio donde se establece una función de R2 en R2. Fíjense que decimos que es de XY, ¿no es cierto? Este XY es variable independiente. Y aquí estaría el vectorcito de imagen, que me dice que la primera componente es menos Y y la segunda componente es X. Si bien acá depende solamente de Y, la primera componente, y acá la segunda depende solamente de X, en realidad hay una dependencia también de las otras variables en forma implícita. Porque acá me está queriendo decir que la primera componente de la imagen vale menos Y, pero para cualquier valor de X. Implícitamente está el X, nada más que me dice que vale menos Y para cualquier valor de X. Y me dice acá la segunda componente que vale X, independientemente de cualquier valor que tome Y. Pero, en definitivamente, por más que no esté en la variable, en la expresión, está implícitamente. Bueno, como vemos, es una función de R2 en R2. Disculpe, Campo vectorial, profe. sí. ¿Puede repetir esa última parte? No me terminó de quedar claro. Claro, esta es una función vectorial que depende de X y de Y, ¿cierto? Siempre hemos puesto F1, acá tendríamos que poner F1, que depende de X, y F2, que depende de X. Bueno, a veces pasa así, a veces pasa que, bueno, una de las componentes primordialmente depende de una de las variables, pero no significa que la otra no esté. La otra está. Lo que pasa es que ese menos Y para la primera componente vale menos Y para cualquier valor de X. ¿Eh? Y acá me está queriendo decir que la segunda componente vale X independientemente del valor de Y. Es decir, para cualquier valor de Y también vale esto. Entonces, es lo mismo que cuando hacíamos análisis 1. En análisis 1, ¿qué decíamos? Por ejemplo, Y es igual a F de X, ¿no es cierto? A F de X, pero Y es igual a 1. Bueno, y vos me decís, ¿dónde está el X? Sin embargo, es una línea, ¿no es cierto? Una línea que pasa por Y igual a 1 paralela al eje X. El eje X está, y el X está, lo que pasa es que no está en la ecuación. Pero la variable está, quiere decir que vale Y vale 1 para todo X, por más que no esté en la ecuación. Bueno, acá pasa algo similar. Por supuesto, se pueden hacer ejercicios más complicados, donde acá le pongamos Y al cubo por raíz de X, qué sé yo, por cosas más complicadas, pero la idea de esto es hacerlo más didáctico. Bien. Acá le hemos dado el nombre a las variables. Este es el nombre, U y B para la segunda componente. Estos son los nombres simplemente. Pero la ley de asignación es esta, menos I, X. Tengo una duda. Ahí cuando representamos la variable V en el menos 2, 2, puede ser que en el gráfico esté mal, digamos. Ya lo vemos porque todavía no llegamos acá. Ahí vemos, si me equivoqué, me disculpan y lo corregimos. Bueno, acá, como se dan cuenta, hay
una variable independiente X, otra variable independiente Y, ya son dos. Una variable dependiente U y una variable dependiente B. Por lo tanto, estamos con 4 ejes. 4 ejes no se puede representar. La gráfica completa no se puede hacer. Pero, como los dos, tanto conjunto de partida como conjunto de llegada, es decir, dominio e imagen, tienen la misma dimensión, se puede graficar todo en el mismo plano. Es decir, en el plano XY, que son los elementos del dominio, yo puedo graficar los vectorcitos imágenes. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, acá yo hice una tabla. Esto mismo también pasa de funciones de R3 en R3, ¿no? Puntos en el espacio con vectorcitos de imagen en el espacio. Pero acá, concentrándonos en esto, tenemos, hice una tablita, bueno, el primer punto fácil, 1, 0, XY, 1, 0, es este. 1X, 0Y. Es el puntito. A partir de ese punto, se le grafica el vectorcito de imagen. Es decir, es como que le asignamos al punto del dominio el vectorcito imagen que le corresponde. Entonces decimos, bueno, si Y vale 0, significa mi componente B que es menos Y. Mi primer componente, por más que ponga menos 0, va a ser 0. Y mi segunda componente es X, entonces este 1 pasa ahí. Si se fijan, es 0 en X, 1 en Y. Entonces, 0 en X no me desvío en la dirección X, solamente en la dirección Y. Entonces trazo un vectorcito de imagen que le corresponde a ese punto 1, 0, que tiene este valorcito. Es una forma especial de graficarlo, digamos. Todo en el mismo plano porque los dos conjuntos de llegada y de partida son de la misma dimensión. Lo mismo hacemos con el 0, 1. Si 0 es X, mi segunda componente va a ser 0. Y si Y vale 1, mi primer componente va a ser menos Y, ¿no es cierto? Menos 1. Entonces, me voy al 0, 1. ¿Dónde está el 0, 1? 0 en X, 1 en Y. Ahí está el puntito. Es menos 1 en X, y 0 en Y. Entonces, ahí le hago corresponder el vectorcito. Lo mismo para los otros. A este punto le corresponde este vector, a este punto le corresponde este vector, y acá saqué uno cualquiera que es el punto que me preguntaba el compañero. Si yo pongo el punto 2, 2, significa que el Y, mi imagen va a ser menos 2, y el otro que es el X va a ser 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? A partir del punto 2, 2, le asigno el vectorcito imagen, que es menos 2 en X, hago el desarrollo del vector ahora, menos 2 en X, 2 en Y. Entonces, está bien graficado. ¿Se entendió ese punto? Sí, profe, ahí lo entendí. Ahí está, Gracias. menos 2 en X, 2 en Y. Entonces quedó bien graficado. Esto, en términos gráficos, fíjense que si estuviésemos en un campo de fuerzas, fíjense, si tuviésemos un elemento plano acá, estas fuerzas lo que harían es hacer, si fuese el elemento plano susceptible a esas fuerzas, este campo vectorial tendería a hacerlo girar a ese elemento plano. Y si acá en este punto, por ejemplo, 2, 2, tuviésemos un elemento puntual, lo que haría la fuerza es hacerlo trasladar en la dirección de la fuerza que le corresponde a este punto. Si tuviésemos un punto, un elemento puntual allí, ¿no es cierto? Es decir, ahí están las diferencias. Si tenemos un elemento que sea más grande que el punto, si es puntual nos va a dar una traslación. Si es un elemento plano sumergido en esta fuerza, me va a dar una rotación, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, acá como no hay restricción de valores, es decir, Y puede tomar cualquier valor y X puede tomar cualquier valor, ya decimos que el dominio es todo R2 y la imagen también es todo R2, ¿no es cierto? Porque no hay restricciones ni para el dominio ni para la imagen. A ver, alguien me está preguntando algo acá.
sería como el movimiento, claro. Es decir, claro, si fuese una fuerza, acá dice, profe, sería como el movimiento que va a partir desde el punto para graficarlo, ¿no es cierto? Claro, si se tratase de una fuerza, el elemento ese o si fuese un elemento puntual, esa fuerza lo que haría es hacérmela desplazar en ese sentido, en el sentido de la fuerza. Pero entiéndase, ¿no? Punto es dominio y el vectorcito es imagen. Ya se trata de fuerza o se trata de otra cosa. Podría ser velocidad también. O aceleración. Bien. Acá hay otro ejemplito. Bueno, acá no vamos a graficar el campo de fuerzas, pero sí vamos a tratar de buscar cuál es su dominio, ¿ves? Acá también tenemos uno en R2 y R2, la función que va de R2 y R2, donde esta es la primer componente que depende de XY. XY son las variables independientes del dominio, y esta es la primer componente de la imagen, segunda componente de la imagen. Le llamamos U a la primera, le llamamos B a la segunda. Entonces es una función, un campo vectorial de R2 en R2. Y acá sí, para definir el dominio acá sí lo podemos graficar porque está sujeto a condiciones. La primer componente está sujeto a una condición fuerte, que es el de la raíz. Entonces, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 para que exista. Y la segunda componente, bueno, x más y tiene que ser mayor que 0 para que exista. Entonces, de acá, bueno, se elabora. Las dos tienen que cumplirse, las dos restricciones, o las dos condiciones deben cumplirse para que mi función exista. Por lo tanto, va a haber una intersección de puntos acá. Puntos de la primera condición y puntos de la segunda condición. La primera condición, bueno, x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 4. Como la idea de x cuadrado más y cuadrado igual a algo es la de una circunferencia, bueno, esa es la que grafico, este sería el radio al cuadrado, ¿ves? O sea que le hago la raíz, me quedaría 2, hago una circunferencia de radio 2. Acá no le puse el 2, pero es la circunferencia de radio 2. La tomo, ¿por qué? Porque me dice el igual. El igual puede. Y mayor significa para radios mayores a 2. Puntos que están con radio mayor a 2. Entonces serían todos los que están fuera. Por supuesto, también sería para la primera condición todos los que están fuera por acá. Pero, ¿qué pasa? No la grafique esta parte, que es lo que está fuera de la circunferencia, por la segunda condición. La segunda condición me dice, despejo el Y, me dice Y mayor, por supuesto me queda menos X, porque pase el X para el otro lado. Entonces, es mayor, no igual. Entonces, si yo grafico el igual, que es recta, que pasa por el origen pendiente menos 1, bueno, la trazo en línea de punta, porque no la puede tomar. Pero ahora me dice Y mayor, significa que son todos los que están arriba. Bueno, son todos los que están arriba, pero no los de adentro por la primera. No los de adentro de la circunferencia, porque la primera condición no me lo permite. O sea, aquí hice ya la intersección. Son todos los que están arriba de la recta, sin la recta, y por encima de la circunferencia por la primera condición. Debajo nada. Y acá, fíjense que he puesto circulito acá y circulito acá en la circunferencia, es decir, donde corta la recta con la circunferencia, porque precisamente no puede tomar la recta. Entonces, si bien puede tomar la circunferencia, no puede tomar la recta. Entonces, aclaré expresamente que esos dos puntitos no van. Y acá está de forma comprensiva, dominios son todos los XY, tal que se cumplen estas dos condiciones. Y la imagen, bueno, esa es una ley de asignación, ¿no es cierto? Tal que XY pertenece al dominio. Y esta es la gráfica del dominio. Hemos graficado solamente el dominio.
Bueno, esta sería, por supuesto se pueden hacer trabajos de dominio de funciones de R3 en R3. Seguramente lo van a ver en el práctico, esto simplemente es como para irles adelantando en forma didáctica cómo sería un ejercicio para determinar dominio. Bueno, hasta acá llegaría la clase de funciones de varias variables, donde nos concentramos fundamentalmente en cómo son y cómo hallar dominio e imagen, y algunas gráficas típicas de las que son funciones didácticas, digamos. Pero nos concentramos fundamentalmente en dominio e imagen. En el práctico seguramente van a ver